Quiero decirle entonces que la dirección del Señor es lo que primero Dios empezó a hacer con el hombre. Dios creó al hombre y lo primero que hizo fue empezar a decirle qué hacer. Yo quiero recordarle que en Génesis capítulo 1 y capítulo 2, el Señor crea al hombre y le da instrucciones específicas. Le dice qué tiene que hacer y allí empieza, usted y yo, allí empieza el creyente a entender que Dios nunca estuvo interesado en que el hombre caminara a oscuras, a ciegas, sin dirección. No, 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 no. Dios desde el primer momento determinó para su creación, para sus hijos, para sus... sí, entendiendo eso, que el Señor nos creó como hijos. Adán fue el hijo directo de Dios y usted sabe lo que pasó con él. Y solamente otro hijo directo de Dios podía venir a solucionar lo que Adán hizo, o bueno, lo que Adán no hizo, que fue obedecer. Miremos algunas cosas sobre la dirección de Dios. Miremoslos. Es corto. No puedo y no pretendo como ocuparle mucho como en este repaso. Es un repaso. Génesis 2:15, del 15 al 17. Génesis capítulo 2, versículo 15. Y miremos cómo Dios siempre ha estado interesado en direccionar los pasos del ser humano. Mire, Génesis 2:15 dice, léalo conmigo, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Claro, él de una vez le dijo, venga, yo necesito que usted haga esto. Yo le voy a recordar algo que usted sabe, ¿no? Es tan lindo Dios que puso al hombre en un pedazo de tierra, no sé de qué grande era, me imagino que era amplio, pues la Biblia lo describe como algo muy bonito y no podría ser chirriquitico. Y lo que hizo el Señor fue darle como una maqueta. Escúcheme, el ejemplo, una maqueta. Usted ve esto, ve estos árboles, ve estos pastizales tan lindos, los animales, los pájaros, todo. Yo quiero que usted labre, cuide y extienda este jardín para que un día, junto con la ayuda de sus hijos, usted pueda hacer de toda la tierra un jardín como el Edén. Eso le estaba diciendo el Señor a Adán. Cuídelo, lábrelo, trabaje en él. Es importante entonces decir que en un tiempo el cristianismo manejó una teoría que el trabajo era maldición, que el trabajo había venido como resultado del pecado. Yo no sé qué Biblia estarían leyendo, pero yo escuché a alguien, una persona que estaba compartiendo palabra, diciendo eso, que uno tenía que procurar, cuando llega a Cristo y está conociendo la verdad, que tiene que procurar llegar al día en que no tenga que trabajar, que porque el trabajo era parte de la maldición por el pecado, y no es así. El trabajo no es una maldición. El trabajo es la forma en que Dios le dio al hombre para que participara de su propósito, de su proyecto en la tierra. Oiga, es un privilegio trabajar. ¿Quién dijo amén? Entonces no es una maldición. Mire que aquí el hombre no había caído en pecado. No había caído en pecado. Y ya le dijo, labre y guarde el jardín del Edén. Lábrelo y guárdelo, trabaje en él. Esa fue la dirección. Versículo 16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Diga conmigo dirección. Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Si usted ha leído y puede seguir estudiando la Biblia, qué bueno, no dejar de estudiarla. Cuando uno con un ojo crítico y estudioso lee varias veces un mismo pasaje,
descubre cosas y entiende cosas que se conectan con otras que se narran más adelante y todo lo demás. Nos damos cuenta que Dios le dio un solo mandamiento al hombre. Y si usted va a Génesis 1:26, no, 28, mire lo que dice en el 28. Dice así: y los bendijo Dios y les dijo, Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, tengan hijos y multiplíquense en ellos. Lo que yo les di a ustedes, dénselo a sus hijos. Llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. O sea, ¿qué les dijo el Señor a Adán y a Eva? ¿Qué les dijo al hombre? Le dijo, usted ahora es el gerente de toda esta creación. Señoree sobre toda la creación, mande sobre toda esta creación, haga las cosas de acuerdo a lo que aprenda de mí. Una cosa muy bonita de entender en esto es que Dios no se incluyó en el gobierno del mundo. Estudie. Yo le digo cosas a usted que de pronto lo cogen de sorpresa y dice, ¿cómo así? Estudie. Dios le dio una autoridad a Adán y a Eva y a todo el hombre, al hombre, a los espíritus encarnados, les dio una autoridad y Él no se incluyó en esa autoridad de la tierra. Él no se incluyó. Le dijo, tenga, señoré, mande, gobierne. ¿Sabe qué? Ahí está. Eso es suyo. Le entregó gratuitamente un reino terrenal. La diferencia con nosotros es que nosotros hemos recibido un reino espiritual. ¿Sí? Pero es semejante. A Adán no le costó nada el reino terrenal que Dios le estaba entregando para que señoreara sobre él. A nosotros no nos costó nada que el Señor nos haya entregado el reino de los cielos para que señoreáremos a los demonios desde nuestra posición de hijos de Dios. ¿Sí está entendiendo? Y el Señor le dijo a Adán y a Eva una sola cosa, un solo mandamiento. Mire, ustedes pueden comer de todo, ustedes pueden trabajar cuando quieran, no me descuiden el jardín, ustedes pueden jugar, ustedes pueden bañar en el mar, en el río, ustedes pueden hacer lo que quieran. Solo les pido que no hagan una sola cosa, una sola cosa. Diga conmigo, dirección. Claro, los direccionó a hacer todo lo que quieran menos esto. Ya usted sabe qué pasó. Ya usted sabe que por una situación que se presentó, en Eva nació la codicia y en Adán creció el orgullo y codicia. Y entre los dos dañaron el plan de Dios para la humanidad, un plan que vino a rescatar el Señor Jesús. Amén, el Señor Jesús. Sigamos mirando cómo Dios se interesó, hombre, en darle dirección al hombre, no en dejarlo ahí que se diera en la cabeza, no. Es tan hermoso el Señor que aún cuando el hombre pecó, oiga, aún cuando el hombre pecó, Dios les habló y les dijo, ¿por qué hiciste eso? ¿Quién sabe qué hubiera pasado si Adán, no dejándose llevar por el orgullo, hubiera aceptado y hubiera dicho, Señor, tengo miedo porque comí del fruto que tú me dijiste que no comiera. Por eso tengo miedo, porque te desobedecí. Y le sale con un chorro de babas ahí, es que, no, es que me di cuenta que estaba desnudo y me dio pena, me dio miedo y me escondí. ¿Y quién le dijo a usted que yo le dije a usted que no podía andar desnudo? ¿Quién le dijo? ¿De dónde se inventó que yo me voy a enojar porque usted anda desnudo? ¿Por qué? En cambio, lo que le dije que no hiciera, lo hizo y no, le dio pena reconocer que había, no, fue la mujer que me dice, fue la mujer. Yo no fui, yo soy bueno. Entonces miremos cómo el Señor sigue direccionando la vida del ser humano. Luego entonces, Adán y Eva, salidos del jardín, me imagino en un mundo áspero, en un mundo árido, en un mundo lleno de cactus y de maleza, las cosas empezaron a ser más difíciles
Tienen dos hijos, Caín y Abel, fueron los dos primeros hijos. Para los que no han leído, quiero decirle que Caín y Abel no fueron los únicos dos hijos de Adán. Eso lo dicen los religiosos católicos porque no estudian Biblia. Adán y Eva tuvieron muchos hijos y muchas hijas, los cuales se unieron como marido y mujer y tuvieron hijos. Eso en ese tiempo, Dios lo permitió, pero tuvieron hijos e hijas, de donde nació toda la humanidad. Entonces, Génesis capítulo 4, versículo 1, vemos que el Señor sigue direccionando al hombre. Léalo conmigo. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Una cosa que no deberíamos hacer es suponer, pero a uno le dan unas ganas como de opinar. ¿Por qué Caín se ganó la desaprobación de Dios? ¿Por qué? Entonces, puede ser una de muchas cosas que nosotros no vamos a suponer, pero vamos a ver las posibilidades. Primero, usted si conoce el comportamiento del ser humano, primero imagínese que Caín, el único, el primero, el primogénito, era el que jugaba con papá y mamá, con los animalitos, pero llegó el chino chiquito y toda la atención se volcó para el chino chiquito. Puede ser que allí nacieron los celos de Caín, porque lo que él manifiesta en todo lo que dice la Biblia, en lo poco que dice la Biblia, él manifiesta celos y manifiesta envidia. Puede ser eso. Puede ser que al centrarse en su hijo menor, Abel, descuidaron a Caín y Caín le tomó mala disposición de ánimo. ¿A alguno le ha pasado con sus hijos eso? Sí, a mí me pasó, claro. Entonces, ya cuando van, ¿a quién se le ocurrió primeramente darle ofrenda a Dios? ¿Fue Abel? No. El primero que quiso darle una ofrenda al Señor fue Caín, el primogénito. Puede ser que al ver Caín a Abel con ofrenda también dijo, este envidioso hombre. Sí, hombre. Mínimo, a Dios le va a caer mejor Abel que yo, porque a mi papá y a mi mamá les dio por preferirlo a él. Bueno, ya estamos suponiendo cosas y no es bueno. El caso es que Caín estaba indispuesto contra su hermano, ¿sí o no? Indispuesto. Y cuando Dios le dijo a él, no me cae bien tu actitud y por lo tanto no me agrada tu ofrenda. Para poder que a Dios le agrade lo que nosotros hacemos en su obra o en esta tierra, le tenemos que agradar nosotros como personas. Porque si nosotros no le agradamos como personas, lo que hagamos, no importa lo lindo que sea lo que hagamos, no le agrada. Esa es la verdad. Y a veces es una verdad incómoda. Porque a veces el cristiano se esfuerza en vigilias, en ayunos, en oraciones largas, en arduo trabajo, y pareciera que no le está agradando a Dios. Las cosas no le salen, se ponen difíciles. Y entonces uno se pregunta, ¿qué será? Dios no es injusto, eso lo tenemos claro, ¿sí o no? Dios no es injusto. Pero entonces, ¿qué será? Esa persona no le está agradando a Dios por algo. La persona tendría que preguntarle al Señor, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Es algo que pesa sobre mi vida, que viene de mis antepasados? ¿Es algo que no he confesado? ¿Es algo que está en mí y no lo he reconocido? Bueno, en todo caso,
Dice el versículo 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, mire la dirección de Dios ante aquel que estaba todo bravo, todo lleno de enojo con Dios. Se enojó con Dios. Todo el mundo prefiere a Abel. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Sabe qué significa la palabra ensañado? Decaído, enojado. Tremendo. ¿Y por qué ha decaído tu semblante? El semblante de él, entonces, ¿conoce a alguien amargado? Que cualquier cosa entonces se pone serio. Sí, mi amor, entonces, yo no sé, pero a mí no me pasa nada. ¿Qué le pasa a usted? Ahí tiene el semblante decaído. Y mire la dirección que le da el Señor a Caín. Caín, 7. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? ¿Qué le está diciendo Dios a Caín? Haga lo bueno y verá que le va a ir bien. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, si hicieres lo malo, el pecado está a la puerta. Ahora yo te digo una cosa, Caín. Con todo esto, con todo lo que te estoy narrando, a ti será el deseo del pecado. Tú te puedes enseñorear del pecado para que no lo hagas. Esa fue la dirección de Dios para Caín. Haga lo bueno y le irá bien, pero si hace lo malo, el pecado se le va a acercar y lo va a tratar de seducir, pero usted puede resistirlo. Usted puede decirle no al pecado. Allá usted decide. Caín se va. ¿Y qué hace? ¿Le pone cuidado a la dirección de Dios? No, no, él dijo, aquí la única solución es quitar de en medio a este que todo el mundo prefiere. Esa es la solución. El amargado es así. El amargado es así. El amargado lo único que piensa es quitar de en medio la persona que para él o para ella le está quitando sus derechos. Claro, eso es. Bueno, ya nosotros sabemos que Caín no aceptó la dirección de Dios. Génesis capítulo 6. ¿Qué es lo que le quiero mostrar? ¿Y qué es lo que el Señor le quiere enseñar? Que Dios siempre ha querido, desde el comienzo, ha querido direccionar al ser humano. Él no lo ha querido dejar ahí, a que haga ensayo y error. No, 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 no. Él siempre ha querido que el ser humano sepa exactamente lo que debe de hacer y lo que no debe de hacer. Entonces, Génesis 6, 13, versículo 13. Dice la palabra, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Y entonces viene la dirección. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Dice el 15. Y de esta manera la harás, de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. 16. Una ventana harás al arca y le acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Entonces esa fue la instrucción. ¿Qué hizo Noé? ¿Atendió la instrucción? ¿Y cómo le fue? ¿Bien? ¿Y Caín, cómo le fue? Mal, porque no escuchó la instrucción de Dios. Son cosas tan claras, como tan básicas para uno, pero a veces el ser humano se encuentra en una disyuntiva, hermano, en una situación que sabe lo que tenemos que hacer y a veces lo que hacemos es todo lo contrario a lo que uno sabe que debería hacer. ¿Por qué?
por nuestra humana debilidad tal vez. No debería ser así porque tenemos al Espíritu Santo. Mire lo que pasa. Génesis capítulo 7, versículo del 1 al 5. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Empiezan las instrucciones, la dirección de Dios. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra. Más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. ¿Qué hizo Noé? Así como lo mandó el Señor, así lo hizo. El Señor nos ayude, ¿sí o no? Nunca las generaciones que han estado sobre la tierra han tenido tan clara la voluntad de Dios como nosotros. Oiga, con algo que no tuvieron los israelitas cuando recibieron la ley de Moisés, la ayuda de un espíritu renovado en Cristo y del Espíritu Santo en persona, ayudándonos a obedecer. Nosotros no tenemos pretexto para decir, es que no puedo, es que me es difícil. Ah, bueno, tenemos que pasar por un proceso, ¿no? Donde esa nueva naturaleza se va fortaleciendo y nosotros en una decisión muy clara tenemos que decirle al Señor, Señor, ayúdeme, yo estoy dispuesto. Sin embargo, lo que he vivido, siento que a veces no me deja avanzar como me gustaría, no me deja obedecer inmediatamente como me gustaría obedecer. Es muy importante tener eso como muy claro. Amén. Ahora dice Génesis 9, Génesis capítulo 9, y ya nos vamos a ir para otro lado. El versículo 1 en adelante. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, ahí está la instrucción, ahí está la dirección, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. ¿No fue esto lo que le dijo a Adán y a Eva? Igualitico. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Ah, qué tremendo es. Qué importante entonces nosotros entender lo que está diciendo el Señor. Yo le he dado dirección clara al ser humano. Yo le he mostrado lo que tiene que hacer y le he dejado muy claro lo que no debe de hacer. Bonito, a mí me parece que es muy hermoso esto, que Dios haya determinado hablarle claramente al hombre, hermano, siempre. ¿Se le apareció a Abraham? ¿Le habló a Abraham o no le habló? ¿Sí o no? No, no te escucho, ¿sí o no? Que nos quede claro eso. Le dijo claramente cuando tenía que salir de Harán, cuando quería que le entregara a su hijo, que se lo sacrificara, se lo dijo. Pero también escuchó a tiempo la voz de Dios, Abraham, cuando le dijo, no toques al muchacho. Ya sé que no me negarás nada de lo que yo te pida. La dirección de Dios está ahí. La dirección de Dios está ahí. Pero, a ver, hermano, resulta que un día al Señor le plació empezar a hablarle a toda la humanidad. Nosotros vemos cómo Dios le habla a
a los principales, a los personajes principales. Le habla y les dice las cosas que tienen que saber. Sin embargo, no le habla a todo mundo. Dios no se le aparece a todo mundo. No, Señor. Viene entonces el tiempo de la ley. El tiempo donde a través de Jacob levanta un pueblo, a Jacob lo llama Israel. Dios le habla a Israel, Dios le habla directamente a Jacob. Y él decide dejarse escuchar y aún quería dejarse ver de toda de toda la humanidad, de todo el pueblo de Israel. Lo saca a la tierra, lo saca al desierto y allá en el desierto les quiere hablar. Él dice, es la hora de que todos los seres humanos, todos los que pertenecen a mi pueblo, me escuchen. Quiero direccionar a cada uno, a cada una directamente, sin que tenga que ir a ningún intermediario. Lo quiero hacer. Y un día, en pleno desierto, estaban frente al monte de Dios, habían llegado en su peregrinar desde Egipto, y el Señor le dice a Moisés, dile al pueblo que se santifique, que no toque mujer por 3 días, que no toque animal muerto. Le da las instrucciones, la dirección. Moisés entonces le dice eso al pueblo. El pueblo hace caso y les dice, acerquémonos al monte, pero no toquemos el monte. Pasa algo en el capítulo 19 de Éxodo, si usted quiere estudiar ese capítulo. Pasa que el monte empieza a temblar el día en que Dios decide hablarle al pueblo de Israel. El monte empieza a temblar y humea, como un volcán, me imagino, que está a punto de explotar. Humea, tiembla. Y al pueblo de Israel le da miedo. Al pueblo de Israel le da susto. Y entonces hacen algo que nos alcanza hasta el día de hoy. Mire, lo que nosotros nos conecta con el pueblo judío es que ellos recibieron la palabra. Y por un judío, por 12 judíos, por 12 israelitas, el mundo entero conoció la palabra de Dios. Pero nosotros no tenemos una conexión como que digamos que somos la Israel espiritual. Bueno, eso tiene su contexto en Romanos, nos lo explican bien. Nosotros no tenemos mucha conexión con ellos, porque una es la ley de Moisés y otra es la ley de Jesucristo. La ley de Moisés hasta el día de hoy ha sido dada para los judíos, para los israelitas. La ley de Cristo es para el cristiano, para el que cree en Cristo, para el que, oiga, trascendió de la ley sin espíritu al espíritu, que nos lleva a obedecer la ley de Jesucristo. ¿Lo está entendiendo? Listo. Entonces, ellos toman una decisión. El pueblo de Israel, al escuchar ese estruendo, ese sonido como de bocina, al ver el monte del Señor echando humo, ellos toman una decisión. Mire lo que pasa en Éxodo, capítulo número 20, versículo 18, y vamos hasta el 22. Dice la palabra de Dios. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, oiga, aquí yo le llamo la desconexión de Dios con el ser humano. Porque él le venía hablando a las personas importantes y dijo, yo quiero hacer de mi pueblo, del pueblo de Israel, mi hijo. Yo quiero hacer de cada uno de ellos mis hijos, así como nos nombra a nosotros. Todo creyente en Dios es llamado hijo de Dios. Nadie más. Ni un demonio, ni un ángel, nadie, solamente los creyentes. Pero se encontró con el rechazo del pueblo de Israel. Escuche. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos,
pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Aquí hay una desconexión de Dios y de la humanidad. Y vino a través de la decisión que tomó el pueblo de Israel. No queremos escuchar a Dios. Nos parece horroroso, nos parece muy atemorizante, nos parece terrible que Él nos hable a nosotros. ¿Usted sí sabe que eso hasta el día de hoy funciona? Hasta el día de hoy, para el creyente promedio, le es más fácil que el pastor se lo diga todo. Le es más fácil preguntarle hasta, pastor, ¿y será que me caso con esa mujer? ¿Acaso yo me voy a casar con ella para aconsejarle si sí o no? ¿Acaso yo lo voy a acompañar todos los días a usted y le voy a dar de comer? Usted verá. Tome la decisión usted, pregúntele al Señor. Pero si usted ve una dependencia de algunos cristianos con sus pastores, es por esto. Es por esto. Hasta el día de hoy, el ser humano anda detrás de los profetas que se dicen profetas al estilo del Antiguo Testamento, que se dicen la boca de Dios, que se dicen hablar de parte de Dios, que ya esa no es la función. Andan detrás de ellos diciéndole, ¿qué dice Dios de mí? Profeta, profeta, ¿qué dice Dios de mí? Dígame, profeta, ¿qué me espera? Profeta. Deje la pereza, vaya, meta en ayuno y pregúntele usted. No, pero el profeta le atrae, o sea, cualquier ministro le atrae eso de que, me buscan para preguntarme qué dice Dios de... Mire, es tanta la ignorancia de un pueblo que tiene la Biblia en su mano, que aquí en Cali, no sé si haya más, pero al menos conozco una congregación donde la gente va y le dice al pastor, pastor, es que yo necesito que Dios me hable. ¿Ah, sí? Sí. Hermana fulana, venga. Es que el hermano necesita que Dios le hable. Y la hermana cristiana, dice ella, entra en trance. Entra en trance. ¿En trance? Sí. Habla que Jehová escucha. El tipo le pregunta y dice, así te digo, hijo mío, es Dios hablando por la boca de esa persona. Porque la iglesia no sabe, no entiende que en otro tiempo, de muchas maneras, Dios habló por boca de los profetas. Ya no. Ahora ha hablado por el Hijo, por Jesucristo. Todo lo que usted necesita saber está en la Biblia. ¿Quiere algo más? Vaya. Usted no necesita intermediario entre Dios y usted. No le pregunte a otro hombre. Métase en ayuno. Sensibilice su espíritu. Pregúntele a Él. Y cánselo. Todos los días, toda la noche, Señor, ¿qué hubo? Contéstame. ¿No dice acaso el Señor Jesús en la parábola de la viuda y el juez injusto que si ese juez, no teniendo temor de Dios ni temor de los hombres, por evitar la incomodidad de tener ese sirirí encima, le hizo justicia, cuánto más nuestro Padre Celestial hará justicia a aquel que clama de día y de noche? Dice, ay, me tiene cansado, le voy a responder, aunque sea por eso. Pero hay mucha gente que todavía opera en esto. Se sienten incapaces de escuchar la voz de Dios, entonces andan preguntándole a uno y al otro, ¿usted qué dice? ¿Cuál es su opinión? ¿Y a quién le importa la opinión de un hombre cuando tenemos la Biblia? ¿Sí o no? Pero ese mal se le quedó a mucha iglesia hasta el día de hoy, hermano. Lo que diga el pastor, no hombre, lo que diga Dios, lo que diga la Biblia, ¿sí o no? Y si necesito saber algo más, ahí está mi papá. Yo me meto en oración, en ayuno, le pregunto y él me habla y yo escucho. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros. Tremendo. Y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés, así dirás. Dios aceptó y empezó a tener un intermediario. ¿Quién? Moisés. Luego fueron los sacerdotes, luego fueron, claro, los profetas. Por eso vinieron los profetas, porque
el pueblo no quería escuchar a Dios directamente, sino, mándemelo a decir, Señor, mándemelo a decir. ¿Cuánta gente ha sido engañada en toda la historia de la humanidad por falsos profetas, por gente que no ha escuchado a Dios y se inventa cosas? Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Ah, yo quise hablar con ustedes, ustedes no quisieron. Terrible. Si nosotros realmente queremos la dirección de Dios, tenemos que entender estas cosas. Un día el Señor se enojó con el ser humano. Un día confundió sus lenguas en la Torre de Babel. Pero un día Dios se reconcilió con la humanidad. Porque en la Torre de Babel Él determinó que solamente los que hablaran hebreo, en ese tiempo arameo y hebreo, ellos eran los únicos que iban a poder entender el mensaje que Dios le iba a dar a la humanidad. Pero un día, en el día de Pentecostés, Dios se reconcilió con el mundo entero. ¿Sabe cómo? Haciendo que todos los que tenían lenguas diferentes, idiomas diferentes, lenguaje diferente, escucharan en su propia lengua la predicación del Evangelio, la predicación de la palabra de Dios. Ese día, el Señor se reconcilió con el mundo y permitió que la palabra del Evangelio fuera traducida a todos los lenguajes, a todos los idiomas del mundo. Antes no era posible. Pero el ser humano no ha entendido. Listo. Entonces ya se desconectó Dios con los hombres y dijo, listo, voy a hablar a través del sacerdote, a través del profeta, no voy a hablar con nadie más. Sin embargo, siguieron existiendo personas con las que el Señor hablaba. Pero Él ideó con la ley, ideó una forma de comunicarse con el hombre. ¿Cuál es esa forma? Pónganle cuidado. Se llama el Tumín y el Urín. El Urín y el Tumín. Ahí viene como la reconciliación de Dios con los hombres. El Urín. El Tumín y el Urín eran objetos sagrados que formaban parte del pectoral del sumo sacerdote y se usaban para consultar la voluntad de Dios en asuntos importantes, en asuntos de importancia nacional. Entonces el Señor dijo, ¿esos no me quieren escuchar? Bueno, yo lo voy a hacer con unas pocas personas y de una manera. El sacerdote, tráigame en el efod, donde está el Tumín y el Urín. Mire, en el estudio la gente habla de que eran dos piedras. La Biblia no dice que eran dos piedras. Las personas, no sé en qué se basan, pero cuando estudiamos teología, un profesor nos aseguró que eran dos piedras de dos colores diferentes, pero que eran transparentes. Una decía sí y la otra decía no. Y que cuando el Señor se quería expresar, así me lo enseñaron, aunque la Biblia habla de suertes, y mañana vamos a estudiar un poquito de eso. A mí me dijeron que entonces, cuando el Señor decía sí, entonces la piedra blanca transparente brillaba y daba destellos. Cuando decía no, entonces la piedra que era de otro color, decía el profesor que azul. Esos son suposiciones. Entonces era la que brillaba y el sacerdote y los que estaban a su alrededor decían, no, el Señor está diciendo que no. Mire en lo que terminó la dirección de Dios con el hombre. Mire cómo Dios, que quería hablarle a todo mundo, terminó simplemente con señales de humo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Terrible, ¿no le parece? ¿Usted está conforme con que Dios no le hable? ¿Usted está conforme que aunque no pueda escuchar a Dios cada vez que lo necesita? Entonces Dios tampoco está conforme con eso. Dios no quiere que la iglesia siga caminando en esta tierra
como nos enseñaron de hace mucho tiempo, ¿no? Es que no es ni siquiera décadas, siglos, siglos. Los que se levantaron después de la Reforma eran religiosos que no conocieron ni entendieron totalmente la Biblia. Entonces no explicaron sino lo más importante. Y en lo más importante nunca tuvieron la posibilidad de entender cosas que, como es esta, usted y yo necesitamos cultivar, cuidar la comunión entre Dios y nosotros, porque Dios nos está hablando y lo que debemos buscar es escuchar a Dios, escucharlo, porque el hombre nos puede engañar, pero Dios no. Dios dice la verdad, ¿sí o no? ¿Por qué tanto engaño? ¿Por qué tantas frustraciones? ¿Por qué tanto fracaso? ¿Por qué tantas decepciones de muchos hombres con las iglesias, con los ministerios? Precisamente por eso, porque le ponen toda su confianza a un hombre sin saber si de verdad él, sin el fruto, sin el fruto. Pues sí, yo he sido muy crítico. Yo le echo la culpa a que leí la Biblia solo, bueno, con mi familia, 18 meses. Entonces yo decía, no, ¿yo cómo le puedo ir a pedir un consejo a un hombre que se llena de ira y maltrata a una persona, que desde el púlpito maldice a la iglesia? ¿Cómo puedo yo confiar en que me va a dar un buen consejo si es una persona emocional? No. Y como yo estaba saliendo de eso, de la ira, del pleito y de la contienda, yo decía, no, lo respeto, listo, no permito que mi mente piense ni critique, pero yo no puedo confiar en que una persona alterada en sus emociones me pueda dar un consejo bíblico, porque lo primero que puede llegar a hacer es, hermano, no sea bobo, olvídese, no, eso, pero la Biblia no dice eso, no importa, hermano, pero es que uno tiene que, no. Por eso es que es necesario que en todos estos estudios siempre vamos allá, siempre vamos allá. Dios quiere. Yo no sé si usted y yo lo queramos. Yo sí quiero. ¿Usted también? Dios quiere que hablemos directamente con Él, que lo escuchemos directamente a Él, que después de leer la Biblia le preguntemos, que podamos tener una comunión cercana, una comunión íntima. Para eso hemos estado aprendiendo los domingos que necesitamos caminar en temor de Dios, temor de pecar, y estar interesados en conocer la ley de Jesucristo, no la ley de Moisés. La ley de Jesucristo, los mandamientos muy pequeños que Él llama palabra de justicia. Cuando caminamos tratando de hacer lo justo, lo que Dios nos manda, y caminamos en el temor de pecar, en el temor de Dios, entonces la comunión íntima de Jehová es con ellos. La comunión íntima de Dios es con ellos. La comunión íntima del Espíritu Santo es con ellos. ¿Está entendiendo? Entonces, mañana hablamos un poquito más del Urim y del Tumim y cómo algunos ejemplos de cómo la gente tenía que confiar en que Dios le hablara a través de eso. Y en algunas ocasiones no habló, estaba bravo Dios y cayó.